Portes ja 14 llibres publicats. No sé si hi ha algun altre en camí, si ja estàs escrivint algunes noves històries. Sí, tengo una novela bastante adelantada y también estoy escribiendo una cosa de no ficción sobre la Dana, un libro de no ficción sobre la Dana. Que tenemos que explicarnos a nosotros mismos lo que ocurrió, por qué ocurrió, las consecuencias que ha tenido, si se hubiera podido evitar, los bulos que se han lanzado, ¿no? He empezado a escribirlo con un colaborador, ¿no? Porque necesito explicármelo a mí misma y también pues para aportar, como tú dices, un grano de arena. Yo creo mucho en los granos de arena. Creo que cada uno de manera independiente puede hacer poco, pero sumando el esfuerzo al esfuerzo de otras personas se puede hacer mucho más. L'escriptura entenc que és terapèutica per a tu, no? Mostrar en el paper totes aquestes preocupacions i aquests malsons que van perdent. Es que escribir pone orden en el desorden, escribir y leer, ¿eh? O sea, coges un libro, te pones a leer y es como un paréntesis en la vida y a veces eso es lo que necesitas, ¿no? Un paréntesis para que el mundo deje de girar a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y esa calma te permite verlo todo luego desde otra perspectiva. Y si encima tienes la suerte de poder escribir, ¿no? Pues ahí se pone orden en el desorden siempre, siempre.